Konnichiwa, minasan, Marina des. How y'all doing? So today I have another lovely guest for the ninth episode of Frill Talk. So today we'll be speaking with Haro. Hola Haro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues para este episodio vamos a hablar en español, pues para los que no hablan español tengo los subtítulos ahí para ustedes. Pero dime, Haro, ¿cómo estás? Ah, hola, buenas. Bueno, es algo tarde por acá, pero sé que es más tarde para ti. Ya son Pero como las 8:30 aquí, pues, de la noche. ya acá son las 5:30, así que todavía hay un poco de sol afuera, pero como que está oscureciéndose y mi cuarto está bien oscuro, así que estoy. Pues vamos a hablar con Haro hoy y hablar de sus experiencias en la moda de estilo Lolita y de todo de J-Fashion. Pues dime, Haro, ¿cuándo empezaste a ponerte J-Fashion o Lolita? Ah, bueno, cuando era chica, ¿cómo se llama Yo veía programas en japonés, programas de música japonesa, y habían bastantes, idols, y habían bastantes um, cantantes de Visual Kei y toda esa cosa, así que yo veía los trajes, y yo de, ¡oh! Me encanta, yo quiero vestirme así. Y de ahí, y aparte también de anime, veía bastante anime cuando era chica y los animes populares a ese tiempo cuando yo estaba creciendo era Candy Candy, Mm. que hay una colaboración de Baby con Candy Candy también, el vestido maravilloso, pero los vestidos que ella usaba siempre eran tan bonitos, elegantes, con sus moñitos y todo, y era, yo quiero vestirme así. Y además, había otro anime que era Rose of Versailles. ah, Se llamaba Lady Oscar en Perú. Soy de Perú, sí, que se llamaba Lady Oscar en Perú. Y cuando veía eso, yo quería, quiero los trajes de Oscar, o quiero los trajes de todos los nobles, y todo eso, los trajes así de francés, de Versailles, todo eso era elegantes, bonitos, y desde ahí como que, yo quiero esos vestidos así bien lindos, con moños por todas partes y toda esa cosa, y todos bien monos, así que yo quería así, y después viendo los trajes de las músicas japonesas, los idols y los cantantes de Visual Kei, como que también usaban trajes cada parecido a eso, y desde ahí yo como que tenía una idea que, la moda japonesa es bien diferente y como que me atrae, como que es bien bonito, bien mono, yo quiero algo así. Y desde ahí, desde que era pequeña, como que la idea estaba ahí en mi cabeza, así que, quiero. Pero después, cuando empecé a crecer y vine a los Estados Unidos, como que empecé a ver las publicaciones de las revistas de Gothic Lolita Bible y Kera y Shoujo Beat, creo que había una en inglés en ese tiempo. Así que habían bastantes imágenes, bastantes de las modelos que eran de Angelic Pretty, de Baby de Starshine Bright, y como que me enamoré de todos los vestidos que veía, como que, yo quiero todo esto. Así que desde ahí como que no lo empezaba a vestir todavía porque costaba, y en ese tiempo como que era más difícil poder comprar cosas así de Lolita o de J Fashion porque las tiendas no enviaban afuera de Japón, así que era bien difícil. Tenías que usar shopping service o tenías que comprar de las comunidades locales, y para mí era Los Ángeles, así que cuando empecé a ir fuera de donde vivo con mis amigas, ahí entonces, o en convenciones también, pero no había convenciones donde vivo, así que tenía que ir a Los Ángeles también. Así que cuando iba a Los Ángeles a estos eventos de la comunidad, a los meetups o las convenciones, ahí entonces podía comprar, y así empecé
a obtener más cosas que el J Fashion y Lolita. Oh, pero Bodyline sí enviaba afuera de Japón. Así Sí, que es la única a ese ya, tiempo. creo que mi primer vestido fue de Bodyline. Pero ya, y también Bodyline era más barato, como que 30, $40 con lo que era Jelly Pretty, que era $300 o $200, porque estaban más barato en ese tiempo, pero era más barato, así que se podía comprar más fácilmente. Así que Wow. así empecé. Y además tenía mis amigas del colegio que, una de mis amigas que ella podía coser, se hacía sus vestidos así Lolita. Así que ella se hizo unos vestiditos o compraba de las convenciones y después le cosía cosas como más moins y todas esas cosas. Los alteraba para poder a lo que a ella le gustaba. Y, Oh. y ya, como que mis amigas así se vestían así de Lolita y yo también podía vestirme de Lolita y así, todas juntas ahí. Yeah. Oh, that's so cute. Wow. Si no fuera por mis amigas, no hubiera podido empezar a vestirme en Lolita porque gracias a ellas como me dio más confianza en poder vestirme y poder salir y poder ir a eventos porque así nomás, tú sabes cómo son los papás. Tu mamá no te deja ir a ninguna parte y tienes que decir, ¿con quién vas a ir? O con mi amiga, conozco a su mamá, te puedo presentar. Así era como la única forma de que yo podía salir de donde vivo. Así que gracias a ellas pude empezar a vestirme de Lolita, de J Fashion y poder ir a todos estos eventos. So, Wow, wow, qué interesante. Yo creo que la mayoría de gente que cuando yo empecé, yo estaba solita, pues, y después yo vi, ay, mira, hay un meetup en una ciudad cerquita, y era ahí como empecé, y en realidad yo no tenía una amiga para poner los vestidos y todo eso, pues yo estaba sola cuando yo empecé. Qué interesante y qué bonito que tú tenías un grupito. Estoy celosa. porque si hubiera sido yo sola, como no podía salir de donde vivo, porque donde vivo no hay nada. Ujú, Tienes que ir a Los Ángeles y es como 1 hora o 2 horas ujú, de manejando en la carretera. ujú, Y como que, ¿quién me va a llevar? La única forma es poder ir en el tren y eso ujú. como son 3 horas y después mis papás, como era menor de edad, mis papás como Sí, que, ¿cómo vas a ir sola? Y bla, 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 tienes que ir sí. con alguien, así que si hubiera estado sola no creo que hubiera ido muy Ajá. lejos. Y además tú eras menor de edad, pues. Yo empecé cuando tenía como 20 y pico años, pues. Oh, Tenía un ya, carrito y un chipito, un poco dinero. yo empecé a vestir Lolita Ujú. cuando tenía 16, 17 años. Así Wow. que como estaba joven, Ujú. menor de edad. Wow. Wow, qué lindo. Pues, Ya. ¿qué tipo de estilos viste usted normalmente? Normalmente, o sea, toda mi ropa es de J Fashion. Ujú. Mm, Tengo algunos pantalones, algo para el trabajo, pero igual al trabajo voy en J Fashion. Y visto, podría ser Yume Kawaii, no sé si él se le llama todavía, a Lolita Fashion y OG, Ujú. todo eso. Un montón de... como que mi estilo está por todos Tú eres lados. un hybrid de Ya, todo. no puedo escoger, nunca creo que voy a poder escoger. O sea, pues como usted está vistiendo en J Fashion por largo tiempo, ¿usted tiene algún tipo de época favorita de J Fashion? Sí, cuando había la época ya estaba yo en los Estados Unidos, pero la época en que Visual K Mm. era, era todo, como las bandas venían cada mes, creo que cada mes venía Darren Gray o cada año venía Darren Gray, pero en ese entonces todos los artistas de Visual K
venían, habían conciertos, habían eventos y había bastante gente que usaba la moda así, como los artistas. Y creo que eso ya no se ve, ¿ya? Y además mis amistades que vestían de esa forma, ya no se visten así tampoco, como que extraño eso bastante. Hasta yo Mm. también ahí con mi Haz velo. el teasing. Ya, Ah, pues, yo también estaba en todo eso. pues pensando de a ese tiempo, ¿hay algo que viene a la mente que es muy diferente que tú estás viendo ahora y de hace 10 años, por ejemplo? Ah, sí. Ahora creo que como l- la tecnología principalmente, como que es más fácil de poder comprar cosas que son J-Fashion, Lolita, lo que sea, es más fácil ahora porque bastantes marcas envían afuera de Japón Ujú, y eh, eh, también hablan inglés, tienen así traductores o tienen las páginas en inglés, así que es más fácil poder obtener bastantes, ¿cómo se llama bastante ropa. O sea, es más fácil ahora que era hace 10 años. Y ujú, además, como hay marcas así de China, las marcas que están en Taobao también hacen bastantes ropas que son de precio más barato, $30 o $20. Así que es más fácil para que la gente pueda empezar a usar vestidos de Lolita o vestirse en J-Fashion. Además que como bastantes cosas son medio mainstream, ujú, así que hay bastantes marcas que son de los Estados Unidos que tienen algunos looks que parecen J-Fashion. ujú, Así que puedes comprar local y puedes hacerlo un conjunto con otras cosas que son de Japón ujú. o, o no sé, Hot Topic también. Y es más fácil poder vestir en J-Fashion porque es más fácil de conseguir Ujú, y no sé, ha evolucionado también lo que son los estilos, así que creo que es más fácil poder vestirse en J-Fashion ahora que era antes. Yes. Yeah, no, eso parece que todo el mundo está diciendo la misma cosa, que sí, es muchísimo más fácil, pero también, ¿tú crees que quizás hay algún tiempo que Lolita o J Fashion, si no es ya, va a ser como mainstream? Um, Creo que J-Fashion sí, porque Ujú. lo que veo usualmente en las redes sociales, como por ejemplo TikTok, son, sí, Yeah. abro TikTok. Lo que veo es bastantes jóvenes usando estilos que se llaman e-girl o e-boy, Mm, y como ujú, que es una mezcla de lo que es lo J-Fashion, ujú, a cosas que de los hace 10 años que eran populares, los estilos de hace 10 años, J-Fashion, y todo parece como una mezcla y es ujú, mainstream. Así ujú, que creo que en ese tipo de aspecto, creo que sí puede ser que ya lo veo en todas partes. ujú, Pero algo así como Lolita Fashion, no creo que Lolita pueda ser así ese tipo de mainstream, pero creo que hay más gente ahora que lo viste que antes. Especialmente por otra vez, lo que veo en las redes sociales, veo bastante gente que es joven, que está empezando a usar la ropa o que tiene interés en poder usar la ropa. ujú. Así que, no sé, no, Lolita Fashion no creo, pero J Fashion sí. Ujú. Sí, no, estoy de acuerdo. Pues, ¿cómo te sientes sobre el estado actual de las redes sociales, específicamente como la gente usa para Lolita y J Fashion? ¿Usted cree que falta algo en términos de creación de contenido o quizás necesitamos una plataforma social para nosotros? Yo no creo, bueno, he visto algunos intentos de poder hacer una plataforma para Lolita, Ujú. pero como que no dura mucho. Así que todo el mundo va a las redes sociales que sean populares ahorita.
por ejemplo, ahora el que es popular es TikTok, así que veo más gente ahí que usa Ujú, Lolita Fashion en TikTok que en otras partes. Pero, o también en Twitter, porque ahí puedes ver las chicas japonesas usualmente usan Twitter más. ujú. Y en Instagram también hay bastante ahí, pero creo que más hay en TikTok por alguna razón. Y, pero no creo que por eso digo que si hay una aplicación, una red social que solamente es para Lolita, no creo que dure mucho, porque no mucha gente quiere ver solamente los vestidos, Ujú, también quiere ver otras cosas, ujú, así que tener redes sociales que puedas ver cualquier cosa que quieras, como que atrae eso más a la gente, ¿no? ujú. Ya, además, ¿qué era lo que la primera parte de tu pregunta. Oh, ¿cómo sientes del estado de las redes sociales, específicamente de Lolita y J Fashion actualmente? No. Ah, creo que Como, dijiste algo sobre el oh, contenido, ¿no? sí, y si piensas si falta como tipo de contenido de creadores de Lolita y J No. Fashion. Ah, creo que, bueno, en lugares como TikTok es más fácil que la gente se ponga los vestidos Lolita y haga videos. Puede ser videos de los bailes o puede Ujú, ser unboxing. Y creo que eso es más fácil de hacer, pero contenido Lolita, Lolita sobre la comunidad y todo lo que pasa, hay anuncios de las marcas y todo eso. Creo que no hay mucho. ujú, Am- de las amistades que tengo, de la gente que sigo, sí veo así noticias y toda esa cosa, ujú, pero no creo que hay bastante gente que haga contenido solamente el Lolita, 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 de la comunidad y mm, todo eso. Y creo que sería bueno ver más gente que haga eso, pero al mismo tiempo no creo que haya suficiente contenido para poder hacer eso, ujú. porque no hay muchas cosas que pasan en la comunidad. No hay tantas noticias o no sé, como que especialmente ahora no hay muchas cosas no hay muchas cosas que están pasando Ujú, últimamente porque la pandemia y todo eso, así ajá. que es más difícil, creo, hacer contenido de solamente Lolita. Ujú. Ya, ya. No sé, solamente de una sola cosa no creo. Mm, ujú, Es bien difícil. ya. Eso pienso. Pues como alguien con muchos seguidores en Instagram, ¿cómo diría que el algoritmo ha estado tratando a los creadores? ¡Ay, Instagram! No, Instagram, oh my God. También Okay. TikTok, también cualquiera Eh, plataforma. Todas las plataformas sociales, o sea, lo que es Instagram y TikTok, porque son los más, Ujú, los más populares, ajá. como que están cambiando el algoritmo y lo hace más difícil que la gente pueda tener más seguidores, Ujú, pueda tener más likes, ujú, como que no sé, es bien difícil ahorita porque no sé lo que ellos quieren es que estés en la aplicación todo el día. Todo el día quieren que tu vida sea solamente esa aplicación. Y como que la gente no puede hacer eso. Sí, Así claro. que creo que es más difícil poder poder tener más likes y tener más seguidores, porque lo hacen más difícil, como que quieren que tú hagas contenido todos los días, hagas lives, hagas reels, hagas todas estas cosas, comentar, ah, likes, El save the post, yeah, y ya, save, share, todo. todo, quieren que hagas todo eso y por horas. Ajá. Y si no lo haces, entonces no te van a dar nada, no te van a dar Mm, likes, no te van a dar mm, visibilidad. Así que es bien difícil ahorita. Pienso que ahorita mm, es lo más difícil, ujú. especialmente en Instagram y en TikTok. Mm.
Pues usted quizás tiene algún tipo de consejo para alguien que quisiera ser un tipo de influencer Oh de my Lolita God. o J Fashion. Bueno, sinceramente, si es que no tienes mucho tiempo para hacer contenido, como dije, las redes sociales quieren que hagas contenido todos los días. Si no puedes hacer eso y puedes estar como 1 hora o 2 horas en la aplicación haciendo likes, haciendo comments, entonces creo que va a ser bien difícil poder ser un influencer. Ujú. Así que si tienes todo el tiempo, si tienes más tiempo y te puedes decir a ti mismo, voy a dedicarme a hacer esto en mi tiempo libre, entonces, no sé. Necesitas bastante tiempo y creatividad también para hacer videos, y especialmente en TikTok para hacer los videos y toda esa cosa, necesitas creatividad. Así que si tienes creatividad y el tiempo, te deseo lo mejor. Tú puedes. Pero si no tienes eso, va a ser bien difícil y te deseo lo mejor también, pero va a ser bien difícil. Así que, no sé. Sí. Pues, ¿cómo a usted, durante la pandemia, cómo usted hiciste contenido para las redes sociales? Oh my God. Ok. Cuando empezó lo que era el lockdown, cuando empezaron a cerrar todos los países y toda esa cosa, Ujú, yo estaba en Perú. Yo estaba en ujú. Perú Ah, yo para el acuerdo, matrimonio. sí. Ya, estaba en Perú para el matrimonio de mi hermano. El día siguiente del matrimonio de mi hermano, el Perú, el día siguiente del matrimonio de mi hermano, Perú Ujú, cerró todo. Las carreteras, los aeropuertos, todo, todo se cerró. Era estado de emergencia. Así que yo estaba en Perú ah, solamente con lo que llevé, con un maletín que llevé. Así que no pude, no pude hacer bastante contenido porque solamente tenía lo que había llevado conmigo. Y estuve ahí como casi 2 meses. Así ujú. que usaba casi lo mismo todos los días. No puede hacer contenido así. Pues no había ningún lugar ahí, pues está bien. Ya, así que Todo estaba cerrado, pues no podía no ir a están ningún lado. cerrados. Solamente iba al primer piso o arriba, en donde donde colgábamos toda la ropa para secar y nada más. No podía ir a ningún lado. Pero intenté algo, así que intenté un poquito, Ujú, eh, pero no es mucho. ujú, Pero también cuando regresé a los Estados Unidos, eh, tuve como unos cuantos meses que estuve sin hacer nada antes de que empezara mi nuevo trabajo. ujú, Y en esos meses como que quería, quería hacer más contenido, pero al mismo tiempo como que estaba algo preocupada porque mis papás todavía estaban en Perú, ujú. que no podían regresar, así que como que ese tipo de preocupación y además de mi salud mental, como que me fue bastante difícil hacer contenido, like, ponerme vestidos o hacer mi maquillaje, como que todo eso era, no podía. Yeah. Así que l- durante la pandemia bastante gente ha sufrido de salud mental. O sea, durante la pandemia mucha gente sufrió con su salud mental, así que creo que hay gente que sí pudo hacer bastante contenido durante ese tiempo que tuvo extra, pero al mismo tiempo creo que hay bastante gente que no podía, como que Tenía como burnout. ya, como Ujú, que intentaban más en lo que es sobrevivir que pensar en otras cosas. Así que tienes dos tipos de gente que pudieron usar ese tiempo y hacer todo lo que quieran en las redes sociales. Y había otro tipo de personas, otro grupo de personas que les fue más difícil. Y yo soy del otro grupo, que no fue más difícil. Así que
como que a veces sí pienso y pude haber hecho esto o esto porque tuve más tiempo, 2, 3 meses sin hacer nada, solamente en mi casa. Pude hacer esto, pude haber hecho esto o esto, y como que me da mucho a pensar, ¿no? Y trato de recordar de que había muchas cosas que estaban pasando y que no toda la gente pudo haber utilizado ese tiempo a hacer cosas como hacer más contenido y eso. Así que es bueno recordar que la vida es difícil, Ujú, especialmente sí, de la pandemia. solo somos humanos, sí, claro, y esta Ya, pandemia es más o menos ya, el primer tipo de evento que la mayoría de gente que está viviendo ahora tenía experiencia. Yo nunca, mis padres, imagino, o nuestros abuelos, nunca han tenido una pandemia en su vida, pues es un ya, tiempo muy high stress. ya. Ujú, Era un tiempo muy difícil para mucha gente, así que tratar de recordar eso cada vez que piensas, pude haber hecho esto. No, era muy difícil para mucha gente, así que no te preocupes tanto porque estabas haciendo lo que podías ujú, durante un evento tan grande como una pandemia. ujú, exactamente. Yeah. Pues hablando de eventos, cuando podría ir a más anime conventions, usted vive un poco cerquita de Los Ángeles, como una hora más o menos, pero en Ya, California. una hora y media. eh, ¿Y usted cree que por viviendo en California, cerca de Los Ángeles, crees que tiene un poco más fácil a ir a ese tipo de eventos para J-Fashion? Oh, yeah. Lo bueno de California es que tenemos Los Ángeles y San Francisco, que son las comunidades de J-Fashion, las comunidades de Lolita más grandes. Ujú, Así, puedo decir en el país, ujú, de repente, de repente estoy mal, pero creo que sí, las comunidades más grandes de Estados Unidos. ujú, Así que es más fácil porque tenemos bastante gente que hace eventos. Tengo muchas amigas que hacen eventos, tengo amistades que hacen tea parties ujú, o invitan a diseñadoras o artistas a las convenciones. Ellos traen a estos artistas a las convenciones y hacen eventos. a- eh, Puede ser conciertos o fashion show, todo eso. ujú, Así que puedo decir con seguridad de que en California hacemos bastantes actividades relacionadas a lo que es Street Fashion y relacionadas a lo que es Lolita. Y ujú, además que tenemos la tienda de Angelic Pretty y Baby Stars and Bride en San Francisco, ujú, así que ellos también hacen sus propias actividades. Ah, Angelic Pretty usaba hacer eventos, unos tipos de eventos pequeños, pero cada mes. Ellos ujú, hacían un evento cada mes, actividades para tomarse foto o hacer manualidades, cosas así. Y además, los aniversarios, cada aniversario hacían una tea party más grande y venían las diseñadoras, modelos y hacían la tea party en hoteles bien grandes y hermosos y todo era así que así que hay muchas cosas relacionadas a lo que es J Fashion y Lolita en California. ujú, Ya, como que ahorita durante la pandemia no hay nada, pero ah, hace años solía ser más. No tanto estos últimos años ah, las, porque las organizadoras usualmente son mayores y tienen sus propios trabajos, así que no hay mucho tiempo para hacer ese tipo de eventos bien grandes, así que como que no había mucho, pero siempre había alguien que hacía un evento chiquito, como un swap meet o un pop-up shop y cosas pequeñas, pero siempre hay algo en Los Ángeles o en San Francisco.
Mm. Pues de lo anime convention ahí, yo sé que usted era modelo para algunas marcas de J-Fashion en Anime Expo. Si alguien quisiera ir a California para un evento que tiene un montón de relaciones de J-Fashion, ¿cuál tú recomiendas a personas? Ah, ahorita, la única convención que hace más eventos que relacionados a lo que es Lolita y J-Fashion en este momento es Anime Expo. Ujú, Ellos siempre siempre invitan a bastantes diseñadores de Japón y hacen su fashion show. Am, Anime Los Ángeles hace también fashion shows, pero ellos hacen con diseñadores locales, pero también son así J-Fashion relacionado al anime, así que es relacionado a ese tipo de moda, pero también hacen sus fashion shows. Así ujú, que esos dos eventos en este momento en California son los que hacen más eventos relacionados a lo que es moda, ujú. J-Fashion y Lolita. Mm. Pues, ¿cómo ha sido su experiencia cuando modelaste para marcas de J-Fashion en Anime Oh my Expo? God. Eh, les voy a decir a ustedes, cuando haces un fashion show, eh, sí, no importa si haces en convención o en otro lado, pero siempre vas a estar ahí esperando muchas horas, muchas horas. Tienes que despertarte temprano, ir a que te hagan el maquillaje, a que te hagan el cabello, a hacer prácticas de cómo vas a caminar y todo eso. Así que es bastantes horas, a veces son 5 horas, a veces son 6 horas. Y el fashion show vas a caminar solamente 1 minuto o 2 minutos. Pero si te gusta que te hagan el maquillaje, que te hagan el cabello, usar ropa bien bonita y que los diseñadores te vistan a ti, entonces lo recomiendo, es una buena experiencia. A mí siempre soy cansada, pero me encanta. Todo, porque cuando son esos días del fashion show, como que toma casi todo tu día, porque hay bastante gente, hay bastantes marcas, bastantes modelos y te toma casi todo el día y eso cansa. Pero creo que es una experiencia muy bonita y a mí me encanta. A mí me encanta que me hagan el cabello, que me vistan. ¡Ah! ¡Vístame! Así que me encanta, lo recomiendo si es que tienes la oportunidad de poder ir a cualquier evento que sea de estas marcas japonesas, de J Fashion, Lolita, lo que sea, aplica, aplica, aplica. Pues como muchos anime conventions, eventos de J-Fashion se cancelaron o retrasaron por la pandemia, ¿cómo crees va a ser el futuro de los anime conventions cuando termina la pandemia? Ojalá en el próximo Ojalá que año, ojalá en el no próximo haya más, año o no dos. haya más 2 años. Hay algunas, acá en California ya ha habido convenciones. Ah, creo que hace 3 semanas creo que hubo uno en Sacramento y mi amiga fue ahí a vender. O sea que hay bastante gente que durante la pandemia ha empezado a ver anime, empezado a hacer cosplay, ha empezado a vestirse en J-Fashion, en Lolita, y como que hay bastante gente que quiere ir a convenciones. Bastante gente quiere ir a convenciones y ver a otras personas que les gusta lo mismo que a ti. Así que creo que cuando las cosas se mejoren un poco y las convenciones se empiecen a abrir, va a haber bastante gente que va a querer ir a estas convenciones. Bastante gente. El interés, hay mucho interés. Ujú. Hay mucho interés. Solamente todo el mundo está esperando de que todo mejore un poco y empiecen a hacer eventos otra vez. Mm.
Pues, ¿cómo crees de marcas y diseñadores de otros países? ¿Cree que van a continuar a venir para acá a los Estados Unidos o es posible que vamos a ver un poco menos en Nueva York Ah, Convention? yo creo que al principio no va a haber tanto, Ujú, porque también depende mucho de las regulaciones de las convenciones. ujú, Por ejemplo, eh, creo que muchas convenciones te piden que te vacunes y toda esa cosa, y en Japón como que lo que es vacunar, el programa de vacunación está demorando un poco, así ujú, que de repente tome un poco de tiempo para que todo el mundo pueda tener sus vacunas, pero, pero si esperamos un poco más y todo está mejor, más gente está vacunándose y toda esa cosa, creo que van a empezar a venir otra vez. Porque ujú. estoy segura de que todos quieren, de que quieren venir, ¿Quieren salir? de que quieren salir y venir acá a los Estados Unidos y hacer más, más eventos como lo Ujú. hacían antes. Ya. Ah, Pues, pues cuando estamos hablando de la moda Lolita, algunas gentes dicen que hay orígenes de contracultura. ¿Qué es su opinión de esos pensamientos? bueno, lo que sé de lo que es Lolita es que las chicas en Japón empezaron a usar Lolita para poder, como liberarse de lo que es la cultura japonesa, que tienen que vestirse de cierta forma, que eres de esta edad, tienes que ser de esta manera, y como que Lolita Fashion, la moda Lolita, tiene su propia liberación en esos términos, ¿no? Como que es más juvenil, un poco inocente, no es sexy, y como que siempre dicen que cuando maduras te vistes más sexy, y como que Lolita Fashion es lo opuesto, ¿no? Ujú, Como que mantiene este tipo de, ¿cómo lo puedo decir? Este tipo de look que ujú, no, que es lo opuesto, ¿no? ujú. Que es más, no sé, quiero decirlo mágico, pero es más juvenil, ¿no? Mm. Y modesto, juvenil, y es totalmente lo opuesto de lo que la gente piensa que debes de vestirte a cierta edad, ¿no? Ujú. Pues Creo que, que, ujú, creo que en Angeli Pretty tenía algo en su website hace ujú. años, que algo de la magia de tu niñez o alguna cosa Ah, así. sí, sí, es Ya, su brand concept, sí. ya. Así que algo parecido a eso, como que es ese tipo de temática, ¿no? Ujú. Pues, ¿a usted qué significa Lolita o J Fashion? Ah, para mí son vestidos muy lindos. Yo veo, yo no veo Lolita mucho en lo que es en términos culturales, o lo que significa en términos culturales vestirse de esta forma. Yo pienso más en la forma de que es moda, ¿no? Ujú, Algunos vestidos son con muchos detalles, son muchos moños, mucho de todo, muchos detalles, y como que a mí me encanta eso, ¿no? Y además que son vestidos lindos, y a mí me hacen sentir feliz cuando uso vestidos que me gustan. Así que no es tanto como que no es tanto esa cosa como ujú, I'm not making a statement there. ya. Solamente, solamente es algo que me hace feliz y me gusta vestirme así. Ujú. Yeah, y eso es totally valid. Es válido esa razón. Yay. Pues, ¿usted tiene algunos consejos o recomendaciones a la audiencia? Ah, ok. Um, Creo que si quieres vestirte de alguna forma, que si es J-Fashion o Lolita, lo único que puedo decir es que lo intentes. Go for it.
do it, hazlo, porque creo que la vida es muy corta para no vestirte de la forma que tú quieres. Así que, go for it, do it. Pues será un placer hablar con usted, Harold. Ojalá que I can see you sometime soon or we can meet in real life. Pero un placer y ojalá todo el mundo, la audiencia, encantó todas sus palabras y consejos. Muchas gracias a todo el mundo y te veo en la próxima. Bye Muchas bye. gracias.